Mi nombre es Mariana Rodríguez y soy la directora de UMOS Latina Resource Center, y es un centro donde proveemos servicios para víctimas de violencia doméstica, abuso sexual y trata de personas. De lo que estamos viendo es de que 1 de cada 5 adolescentes aquí en Wisconsin experimentan violencia de noviazgo. Estamos aprendiendo de eso, es de que ellos forman sus ideas, lo que es una relación, que si su pareja es muy celoso o celosa, es un acto de amor. Y controlar con quién hablas, quién son tus amistades, es un acto de amor. Es un acto de que esta persona me quiere, tiene miedo que me va a perder, me quiere proteger. Esas son las ideas que pasan por la mente de muchos jóvenes. También ellos están reportando de que pasar por una forma de abuso, insulto, es parte de aceptar a esa persona, y que ojalá que por tiempo que estén juntos, él puede cambiar o ella puede cambiar. O sea que ser una buena pareja puede eliminar ese tipo de abuso. Es muy raro que el abusador va a cambiar por su propia voluntad. Ese abusador ya tiene todas las ideas y todas las excusas por qué se está comportando en esa forma. Será porque está enojado, por el trabajo, porque no hay suficiente dinero en la casa. Siempre busca una razón por cual el comportamiento abusivo forma una parte en esa relación. Lo peor es que si hay niños, esos niños son afectados. Esos niños están viendo de que esto es normal. Esta es la forma de relación que existe. Y así va a ser mi relación. Yo digo que eso es lo peor que puede pasar. En nuestro programa, cuando hablamos con los jóvenes sobre violencia doméstica o violencia en el noviazgo, separamos esas ideas, que uno puede estar estresado, uno puede tener problemas en el trabajo, pero nunca hay una excusa por usar violencia en contra de tu pareja. Porque el acto de violencia doméstica es controlar y enforzar el poder sobre una persona. Los jóvenes nos preguntan, pero Mariana, mi mamá y mi papá se quieren mucho. ¿Cómo es posible de que no existe el amor entre ellos dos? Otra vez tenemos que educar a nuestros jóvenes. En amor no existe violencia, no son juntos. Ciertas señales que uno tiene que enfocar y tomar muy serio. El joven ya no quiere ir a la escuela, ya dejó de hablar con sus amistades. La única persona que está en la vida de este joven es el novio o la novia. Ya dejó del interés en las cosas que mucho le gustaban, deportes, música. Esos tipos de señales es importante que cualquier pariente debe de sentar y preguntar. Algo muy sencillo, sin juzgar, sin ser muy agresivo con las cuestiones, pero más que decir, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Yo veo algo un poquito diferente, algo está pasando en la escuela, estoy aquí para escucharte. Los jóvenes tienen, o cualquier persona siempre tiene que buscar la fuerza en cómo empezar a hablar. Los jóvenes tienen miedo, o con cualquier víctima tienen miedo que la reacción va a ser, voy a llamar a la policía, o voy a buscarlo, o voy a hablar con él. Es difícil porque nosotros queremos tomar control de la situación, pero en ese momento a lo mejor no será la forma en cómo arreglar el problema. Primero es escuchar y apoyar a esa persona y darle espacio. Porque muchas víctimas tienen mucha vergüenza. La víctima siempre toma toda la responsabilidad de que el amor que ellos tienen, la paciencia, es suficiente. Y aguantar es como enseñar que yo te comprendo, yo te quiero, yo estoy aquí, nunca te voy a dejar. Y piensan de que eso va a ser suficiente para ese abusador que cambie. Educamos nuestras familias, víctimas, jóvenes, que uno puede seguir queriendo el abusador, pero eso no va a ser la razón por cual ellos van a cambiar. La víctima nunca es responsable y nunca va a tener la responsabilidad para cambiar el abusador.
Y eso es difícil porque uno siempre piensa que el amor siempre va a ser suficiente. Y lo que estamos viendo es que la violencia doméstica puede resultar en homicidios y puede resultar en que los niños también sean abusados en esa casa. Por más que uno quiera, el abusador son peligrosos. Muchas de las víctimas dicen, yo no quiero llamar a la policía, yo no les quiero decir a nadie sobre esta situación porque yo tengo miedo de que vamos a perder la custodia de nuestros hijos. O también que todos estamos bien, mientras que los niños no estén escuchando lo que está pasando en la casa. Pero en nuestro programa Raíces y en nuestro programa Mi Arco Iris, trabajamos con niños y jóvenes que han experimentado y llegan de hogares donde hay violencia. Todos esos niños han dicho, yo he escuchado que hay problemas en la casa. Yo estoy escuchando a mi mamá llorando. Yo llego de la escuela y yo veo que mi papá quebró el espejo o llegó borracho. Ellos saben muy bien lo que está pasando en la casa. Si hablamos de seguridad, tiene que ser no nomás por la víctima, para todos, porque las consecuencias emocionales tarde o temprano se va a presentar en las vidas de estos niños. Si no es en la escuela que los niños están sufriendo, los grados están bajando, están peleando en la escuela o están faltando o se están saliendo de la casa, estamos viendo todas las consecuencias de lo que está pasando en la casa. Ya cuando llega un niño de 8 años, ya llega a la edad de 11, 12 años, ellos ya están formando sus ideas de lo que es una relación. Las estadísticas dicen que el 95% de las niñas que son testigos de violencia doméstica van a ser víctimas en su relación. Y niños que están viviendo en esos hogares, 94% de ellos van a ser abusadores. Las estadísticas dicen también que 2 de cada 3 jóvenes que han pasado por un tipo de violencia de noviazgo nunca le dicen a nadie. Ahí empezamos el ciclo. Otra generación de víctimas, otra generación de abusadores. En 2022 vimos que eran 96 homicidios de violencia doméstica. Cada mes eran como 3 o 4 homicidios de violencia doméstica, solamente en Wisconsin. Esa es la realidad. Esos son números que no nomás son las víctimas, pero también los abusadores toman sus propias vidas. Esos son números que son muy altos. Pero también la víctima dice, pues yo nomás estoy sufriendo abuso emocional. Aunque digan que no hay abuso físico, cualquier forma de acto que es abusivo como emocional, psicológicamente, físico, tenemos que tomar todos esos actos muy serios. Y tenemos que tomar los incidentes de violencia en el noviazgo muy serios. Porque si las estadísticas dicen que esos jóvenes no confían en nadie cuando ellos están sufriendo, eso es decir que ellos también tienen una probabilidad muy alta de ser víctimas de homicidios. Nosotros somos personas con quien ellos pueden confiar y que estamos ahí para abogar por ellos. Si ellos necesitan un orden de restricción, ellos tienen el derecho de pedir un orden de restricción sin tener el permiso de sus papás. Hay muchas leyes que pueden proteger a nuestros jóvenes y hay veces que ellos no saben. Y aunque una víctima no tiene su estatus aquí en los Estados Unidos, ellos tienen derechos por ser víctimas. Nosotros tenemos recursos legales para ayudarlos a ellos a aplicar por la VAWA o también por la visa U, o también tenemos relaciones con otros abogados de migración que pueden tomar el caso. Y también tenemos un programa que se llama Viviendo en Paz. Nosotros la podemos ayudar a conseguir un apartamento y hasta pagar la renta por 6 meses. Hay servicios. No es necesario de tomar acción inmediatamente. Confiar en alguien con quien se pueden comunicar y decir, sabes que me tengo que salir de mi casa ahorita, ¿me puedes ayudar? Siempre tenemos que
planear cuándo se tienen que salir, nunca después de una discusión, nunca cuando estén en el acto de que hay peleas. La salida siempre tiene que ser cuando estén calmados, con tiempo, tienen los recursos, tienen los niños y se salen sin que el abusador sepa esos pasos. En este mes que estamos celebrando a San Valentín, el mensaje es: el amor es amor, es una cosa bellísima y cualquier persona tiene derecho de estar en una relación segura, saludable. Para nuestros jóvenes, que no tengan miedo de buscar información y buscar ayuda, porque cuando una víctima tiene información y opciones, su seguridad aumenta. No hay ninguna excusa por violencia. Nosotros somos responsables por nosotros mismos. No podemos cambiar a una persona que de verdad no piensa que hay problema o que no tiene problema. Si en caso de que un joven o una persona se encuentra en una relación abusiva, se puede comunicar con el centro de 414-389-6510, la línea de 24 horas, y ahí estamos y nunca están solos.